¿A dónde viaja la conciencia al durmiendo? Secretos ocultos que nadie se atreve a revelar. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto que cambiaría mi vida. Todo comenzó una noche, mientras la luna llena iluminaba mi habitación. El silencio era profundo, pero en mi mente, un caos se desataba. Preguntas pesadas, como piedras, aplastaban mis pensamientos. ¿Qué hay después de la vida? ¿Con quién estoy realmente? Me senté en el suelo, las piernas cruzadas, respirando hondo. En ese instante, la oscuridad comenzó a girar a mi alrededor. Una energía palpable, como un susurro en el viento, tocaba mi piel. Cerré los ojos. La luz se desvaneció. De pronto, vi fragmentos de visiones. Sombras danzantes, figuras familiares que se desdibujaban. Pero había algo más profundo, un mensaje oculto en cada imagen. El aire en la habitación se volvió denso, como un manto de secretos. Los sueños se entrelazaban con la vigilia. Una mariposa negra pasó volando por mi mente. ¿Qué significaba? El corazón latía con fuerza, cada golpe resonaba en mi pecho como un tambor. Sentía una conexión con todo lo que me rodeaba, como si cada susurro del viento me hablase. La naturaleza crujía a mi alrededor. Sintiéndome atrapado entre dos mundos, las paredes parecían cerrarse lentamente, las preguntas se multiplicaban. ¿Dónde estaba mi verdadera esencia? Una voz, suave como una pluma, murmuró en mi interior: despierta, aún hay más. Entonces, una luz brillante surgió detrás de mis párpados. Un destello de comprensión, un instante de verdad. Pero justo cuando estaba a punto de aferrarme a esa revelación, todo se desvaneció. Abrí los ojos, el silencio era ensordecedor. El reloj marcaba la misma hora que antes. La conexión se había disuelto, pero las preguntas permanecían. Miré por la ventana. La luna brillaba, cómplice de mis secretos. Sentí un fuerte impulso de descubrir qué significaba todo esto. ¿Acaso mi conciencia había viajado a un lugar donde las respuestas se ocultaban entre las estrellas? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La noche se alargó, y la luna se volvió un faro en medio de la oscuridad, impulsándome a buscar respuestas en lo desconocido. No podía quedarme de brazos cruzados, atrapado por mis propios miedos y dudas. Así que decidí salir a caminar, convencido de que la noche guardaba algo para mí, algo que debía descubrir. El frío aire de la madrugada acariciaba mi piel, mientras mis pasos resonaban en las calles vacías. Miraba hacia arriba, las estrellas se alineaban como pequeños ojos que observaban mi viaje. En mi mente, el susurro de la voz seguía reverberando: despierta, aún hay más. Cada palabra era un eco, un latido que me guiaba hacia algo más grande. Mientras caminaba, sentí que algo me prendía en la oscuridad. Era un llamado, un deseo de conectar con el misterio que me rodeaba. Noté un brillo extraño en un rincón del cielo, donde una estrella parecía parpadear más intensamente que las demás. Con cada paso hacia esa luz, la sensación de conexión se fortalecía, como si el universo estuviera respondiendo a mis inquietudes. Al llegar a un pequeño parque, me senté en un banco, rodeado de árboles que susurraban entre sí. Me dejé caer hacia atrás, sintiendo la frescura de la hierba bajo mis pies, y cerré los ojos una vez más. La oscuridad volvió a girar, y me encontré frente a una visión inesperada, un sendero iluminado por destellos dorados. Sin pensarlo, me dejé llevar, sintiendo como cada paso era guiado por una fuerza invisible. Las imágenes comenzaron a tomar forma: un río caudaloso que susurraba secretos, un antiguo templo cuyo mármol resplandecía con la luz de 1000 antorchas. Cada detalle resonaba dentro de mí, no como simples imágenes, sino como fragmentos de mi propia historia, piezas de un rompecabezas que debía armar.
En el centro del río, un delicado loto brillaba, su belleza era indescriptible. Sentí la urgencia de tocarlo, de conectarme con su esencia. Justo cuando extendí mi mano, una sombra emergió del agua. Era una figura vestida de blanco, con ojos que reflejaban la sabiduría de la eternidad. No temas, dijo, su voz era un susurro suave como el viento. Este lugar solo te mostrará lo que ya llevas en tu interior. La figura hizo un gesto hacia el loto. En ese instante, comprendí que cada uno de nosotros lleva consigo un potencial profundo y oculto, esperando ser despertado. Pero, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que pudiera entender verdaderamente mi esencia? Las respuestas seguían fuera de mi alcance, pero la certeza de que estaba en el camino correcto comenzaba a forjarse en mi mente. Abrí los ojos y regresé a la realidad, mi pecho agitado por la emoción de lo experimentado. El parque estaba desierto, y el mismo brillo de aquella estrella resplandecía en el cielo despejado. Pero el eco de la figura blanca resonaba en mi mente. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que entiendas quién eres realmente? Con el corazón aún latiendo con fuerza, una nueva pregunta surgió. ¿Podrían mis sueños y visiones ser más que simples fragmentos de mi imaginación? ¿Acaso serían guías hacia un viaje más profundo dentro de mí mismo? El amanecer se colaba por entre las hojas de los árboles, desdibujando lentamente los contornos de la noche anterior. Decidí caminar sin rumbo, dejándome llevar por la luz del día que comenzaba a brillar. Había algo en cada rayo de sol que sentía cálido y reconfortante, como si el universo me abrazara después de una noche de revelaciones. Mis pensamientos aún danzaban alrededor del loto y la figura blanca. Cualidades ocultas, resonaba en mi mente como un mantra. ¿Qué más había dentro de mí? Un brío de curiosidad emergía, y me interrogaba constantemente, ¿qué se necesitaba para despertar esos potenciales? ¿Era suficiente la introspección o requería un esfuerzo más profundo? Mientras cruzaba una plaza, noté un grupo de personas reunidas alrededor de un hombre mayor que parecía ser un contador de historias. Movido por un impulso, me acerqué a escuchar. Las palabras del anciano tenían un poder mágico, cada frase era un hilo que tejía la rica cultura de su pueblo, relatos de vida, sueños y esperanzas. Con cada historia, sentía que las chispas de inspiración salpicaban mi interior, cada narración era un destello de esa luz dorada que había visto en mis visiones. El anciano hablaba de un viaje que había realizado en su juventud, un recorrido por tierras lejanas y extrañas donde había encontrado a muchas personas. Lo que descubrí, dijo mientras sus ojos profundos brillaban, es que cada encuentro es un espejo, reflejan algo de nosotros mismos, algo que quizás aún no hemos comprendido. En ese instante, comprendí que las visiones no solo eran fragmentos de mí mismo, sino también fragmentos de los demás, de sus historias y experiencias. Cada persona que conocía podía ser un faro, un guía en mi viaje personal. La cercanía al anciano despertó algo en mí, un reconocimiento de la interconexión de todas las almas que caminaban sobre la tierra. Sentí que cada paso que dábamos iba más allá de lo físico, nuestras energías se entrelazaban creando un tapiz vasto de experiencias compartidas. Sin embargo, una pregunta oscura permanecía en el aire, como una sombra ineludible detrás de cada luz. Terminé el día meditando sobre esta revelación. Con cada respiración, sentía como el universo me hablaba a través de la gente, los árboles, el susurro del viento. Pero en lo más profundo, la pregunta seguía ardiendo en mi interior, ¿qué es lo que en realidad me impide comprender plenamente mi conexión con los demás y con el universo? ¿Qué capa de mi ser necesito descorrer para hacer emerger esa verdad oculta? El siguiente día la luz del sol parecía más intensa, como si el universo estuviera enfatizando cada matiz del día. Sentí una extraña mezcla de serenidad y inquietud mientras me adentraba en un sendero forestal. Los árboles altos parecían susurrar secretos, cada crujido de las ramas y el canto de los pájaros me recordaban que la naturaleza era un libro abierto, pero aún sin leer por completo. Cuando llegué a un claro, me encontré con un pequeño estanque. La superficie del agua lucía como un espejo, quieta y perfecta. Me acerqué y me senté en la orilla, dejando que mis pensamientos fluyeran sin límites. Cerré los ojos por un momento, sintonizando con el suave murmullo del entorno. De pronto, una imagen surgió ante mí, vi un camino de luz que se extendía hacia un horizonte lejano.
Sin embargo, en el camino había obstáculos, sombras que parecían formar figuras familiares y conocidas. Abrí los ojos con el corazón acelerado, recordando las palabras del anciano. ¿Podrían esos obstáculos ser mis propios miedos y dudas? La idea me erizó la piel. A veces, las sombras que llevamos dentro se manifiestan como rostros y recuerdos, desafiándonos a enfrentarlos. Mientras reflexionaba sobre esto, sentí la necesidad de explorar más allá de mis miedos, de atisbar lo que había detrás de cada una de esas sombras, con el agua del estanque como guía. Decidí sumergirme en el proceso de autodescubrimiento, explorar esas imágenes. Comencé a recordar momentos de mi vida donde había fracasado, donde el dolor me había paralizado. En cada recuerdo, intenté observar la lección que había en ellos, una chispa de luz escondida en la oscuridad. Cada revés parecía ser un paso hacia mi crecimiento espiritual, pero había una parte de mí que aún no aceptaba esas caídas. Mientras me sumergía más en esta reflexión, un sonido sutil me trajo de vuelta al presente, el canto de una rana. La vida alrededor del estanque parecía vibrar con energía, y comprendí que la naturaleza nunca rechaza nada, cada elemento, cada experiencia, tiene un propósito. ¿Acaso podía yo hacer lo mismo con mis propias experiencias, abrazar mis sombras en lugar de esquivarlas? Sin embargo, la pregunta seguía latiendo en mi interior, ¿era verdaderamente posible aceptar cada parte de mí mismo, incluso aquellas que había aprendido a temer? Y más importante aún, ¿cuáles serían las revelaciones si decidiera abrazar esas sombras en lugar de dejarlas en la penumbra? La brisa suave que danzaba entre los árboles me trajo una nueva sensación de claridad. Mientras miraba el reflejo del cielo en el estanque, un pensamiento fugaz recorrió mi mente: el agua no se aferra a nada, simplemente fluye. ¿No podía yo aprender de su ejemplo y soltar el peso de mis sombras? Sin embargo, la idea de liberarme resultaba abrumadora, como si el acto de dejar ir también significara perder partes de mí. Decidí que lo mejor sería hablar con la naturaleza. Cerré los ojos nuevamente, sumergiéndome en la tranquilidad del claro. Empecé a formular preguntas en silencio, dejando que el murmullo del viento las transportara. En mi mente, cada interrogante se convertía en una hoja que caía del árbol, disolviéndose en el aire. ¿Qué me retenía a seguir adelante? ¿Qué lecciones debía aprender realmente? De repente, escuché un sonido diferente, como un sutil tintineo. Abrí los ojos y vi que una mariposa de colores vibrantes revoloteaba cerca. Su belleza cautivadora me hizo recordar que la transformación requiere tiempo y a menudo es incómoda. La mariposa, que una vez fue un gusano, había tenido que atravesar un proceso doloroso para convertirse en un ser de luz. Era posible que mis propias luchas me estuvieran preparando para una evolución similar. Con el corazón latiendo en sintonía con el ritmo de la naturaleza, seguía la mariposa mientras se movía de flor en flor, eludiendo mis pensamientos oscuros. Mi mente comenzaba a despejarse, y en su lugar aparecieron visiones de posibilidades. Visualicé el camino de luz que había visto anteriormente, ante mí se desplegaron nuevos senderos. Cada uno tenía un color y una energía distintos, como la paleta del artista más inspirado. Pero en el fondo, sentía que la elección de avanzar o no continuaba siendo solo mía. A medida que aquellos senderos se hacían más nítidos, una voz interna susurró un nuevo cuestionamiento. ¿Cuánto tiempo había pasado temiendo la crítica y el juicio de otros? En mi deseo de protegerme, había dejado de explorar mis verdaderas pasiones. Esta revelación me sacudió. Mis sombras no eran solo mis fracasos, sino las partes de mí que había silenciado por miedo. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, dejando un rastro dorado en el cielo, decidí que debía prestar atención a esos caminos vibrantes. El eco de las preguntas pasadas me llenó de incertidumbre, pero también de una animada curiosidad. El momento de enfrentar mis sombras estaba cada vez más cerca. ¿Podía permitirme una nueva forma de ser, aceptar el miedo y la vulnerabilidad como parte fundamental del viaje? ¿Cuáles serían las maravillas que me esperarían si decidiera seguir el camino de la metamorfosis, aunque estuviera impregnado de incertidumbre y desafío? Al día siguiente, el amanecer se filtró a través de las ramas, llenando el claro de suaves tonos anaranjados y amarillos. La mariposa ya no estaba allí, pero su presencia permanecía en el aire como un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la transformación.
Me senté en la orilla del estanque, contemplando cómo la luz jugaba en la superficie del agua, cuando de repente, algo llamó mi atención en el fondo, una piedra brillante, un destello de color que parecía invitarme. Decidí buscar la piedra. Al llegar a la orilla, me agaché y, al tocarla, sentí una corriente de energía recorrer mi brazo. Era como si esa piedra estuviera conectada a una sabiduría ancestral, una memoria olvidada. En mi mente, una imagen apareció, un círculo de personas sosteniendo manos, compartiendo historias y risas en un ritual de celebración. ¿Era eso lo que me faltaba? La conexión con otros, la posibilidad de unirme y compartir mis experiencias, mis miedos y mis anhelos. Regresé a mi posición sentada, sosteniendo la piedra cerca de mi corazón. En ese momento, la voz del viento me trajo otra revelación, los vínculos que no solo crean lazos, sino también revelan nuestro verdadero ser. Una nueva pregunta surgió: ¿qué pasaría si empezara a compartir mis sombras con otros en lugar de ocultarlas? La idea de abrirme era aterradora. Sin embargo, lo que me detuvo no fue solo el miedo, sino una profunda añoranza por la aceptación, por ser visto y comprendido sin juicios. La imagen del círculo volvió a aparecer en mi mente. ¿Acaso había personas en mi vida dispuestas a formar parte de mi camino de transformación? ¿Podría acercarme a ellas, desmontar las paredes que había construido y permitir que la vulnerabilidad fluyera como el agua? Sentía un escalofrío, una mezcla entre emoción y temor. Era un recordatorio de que quizás, en este nuevo capítulo, el verdadero viaje no solo consistía en dejar ir mis sombras, sino en abrazar la luz que otros podrían reflejar en mí. De pronto, la mariposa regresó, esta vez posándose sobre mi mano. Sus alas vibraban con colores que parecían tener vida propia. Experimenté una profunda conexión, como si el universo me estuviera diciendo que era momento de poner en práctica todo lo que había aprendido. Solté la piedra en el estanque, observando cómo se hundía y desaparecía, y sentí cómo esta acción simbólica representaba mi deseo de liberarme de las cadenas invisibles que me mantenían en un lugar de miedo e incertidumbre. Decidí que debía ir en busca de esa conexión, de ese círculo donde podría explorar mi esencia sin reservas. Caminé de regreso al sendero claro, sintiendo que, cada paso, me acercaba al descubrimiento de nuevas relaciones y potenciales conexiones. Sin embargo, una pregunta persistía en mi mente: ¿sería capaz de enfrentar la mirada de aquellos que me rodean al mostrarme tal como soy, y cómo sería recibir sus reflejos en un viaje compartido? El sol estaba ahora alto en el cielo, iluminando el mundo con su calidez, pero aún había sombras en mi corazón que ansían ser abrazadas. ¿Qué revelaciones surgían cuando el camino se compartía? ¿Qué sucedería al abrir mi ser a la comunidad que pudiera esperarme, lista para caminar junto a mí hacia lo desconocido? Mientras continuaba mi camino, la naturaleza a mi alrededor parecía vibrar de una forma particular. Los árboles se tornaban más densos, como si sus ramas se apretaran en un abrazo, y el susurro de las hojas creaba una melodía que resonaba en mi pecho. A cada paso, mi corazón latía con un ritmo diferente, como si el bosque intentara sincronizarse con mi propio ser. Decidí profundizar en ese estado vibrante, permitiendo que el momento me absorba. Al entrar en un claro más amplio, encontré un círculo de piedras dispuestas de forma casi ceremonial, cada una de ellas con características únicas y formas irregulares. En el centro, unas flores silvestres brillaban en tonos lilas y azules, contrarrestando el verde del entorno. Instintivamente, sentí que este era un lugar sagrado. Me acerqué y procedí a sentarme en una de las piedras, cerrando los ojos para conectar con la esencia del lugar. De nuevo, la imagen del círculo de personas regresó a mi mente, y algo en mí comenzó a despertarse. Visualicé a aquellos que admiraba, aquellos que me habían inspirado con su autenticidad y valor. En mi interior, una voz suave, casi imperceptible, me instó a recordar sus historias, sus luchas y triunfos. ¿Qué hay de ti?, pregunté a mi propio reflejo interno. Y así, empecé a relatar en silencio las mías. Mientras compartía mis pensamientos en ese círculo imaginario, una brisa fresca me rodeó como un abrazo, llevando consigo un mensaje de liberación. Fue entonces que una nueva revelación me golpeó: las historias cargadas de lucha no solo eran pesadas cargas, sino puentes hacia los demás.
Comencé a entender que en cada vulnerabilidad había una oportunidad para ser visto, para crear empatía y conexión. Abrí los ojos lentamente, el resplandor del sol entre las hojas parecía más intenso y cálido, llenándome de energía. Antes de salir del claro, sentí la necesidad de tomar una de las piedras en mis manos. Era rugosa y fría, pero empecé a mirarla como un símbolo de los desafíos que había enfrentado. Al mirarla, supe que debía llevarla conmigo como un recordatorio de que cada experiencia, cada sombra, es parte de mi historia y, al igual que esta piedra, es digna de ser compartida. Con cuidado, la guardé en mi bolsillo y me levanté, dispuesta a seguir mi camino. Sin embargo, al dar el primer paso, un susurro inconfundible resonó en mi interior, como una pregunta olvidada: ¿cómo puedo encontrar esos círculos de conexión tan anhelados? ¿Existen ya en mi vida o debo buscarlos aún más intensamente? Así continué, con el corazón palpitante, en una búsqueda que prometía revelaciones sorprendentes. Mi mente comenzó a afilarse en búsqueda de señales, de personas y oportunidades que resonaran con mi deseo de conexión auténtica, mientras mi espíritu aguardaba en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, preparado para recibir lo que estaba por venir. La brisa se volvió más intensa a medida que proseguía mi camino, como si el bosque me estuviera guiando hacia algo importante. Sentí una inquietud creciente en mi ser, una mezcla de nerviosismo y esperanza al tiempo que cada paso me acercaba a lo desconocido. Mis pensamientos divagaban, buscando pistas en la naturaleza que me rodeaba, mientras me mantuve atento a los sonidos que convergían en este mundo vibrante y lleno de energía. De repente, un destello colorido cruzó mi visión. Miré hacia la izquierda y vi un grupo de mariposas danzando, formando un círculo alrededor de un tronco caído. Su aleteo suave parecía organizar un baile, una celebración efímera de vida y color. Me acercé con cautela, maravillado por su frágil belleza. Al observarlas, sentí cómo sus movimientos resonaban en mi corazón, replicando la danza de las historias que había compartido en el claro. Era un recordatorio de que incluso las criaturas más pequeñas tienen el poder de conectar y elevar a quienes las observan. En ese instante de admiración, un murmullo emergió de la tierra misma. Era un susurro, profundo y antiguo, que invitaba a escuchar con atención. Los árboles parecían curvarse hacia mí, como si buscaran compartir un secreto escondido en su vasta sabiduría. Decidí sentarme en la base del tronco caído, y mientras lo hacía, noté una serie de tallas en la corteza, símbolos y figuras que parecían contar historias de aquellos que habían pasado por allí antes que yo. Una sensación de reverencia se apoderó de mí. Era como si la energía de cada viaje anterior vibrara en la corteza del árbol, compartiendo relatos de personas que, al igual que yo, habían buscado conexión, significado y comprensión en su andar por este mundo. Sentí la necesidad de tocar esos símbolos, de dejar que mi piel los sintiera, como si de alguna forma pudiera fusionar sus historias con la mía. A medida que mis dedos recorrían las formas, imágenes comenzaron a fluir en mi mente. Vi rostros sonrientes rodeados de amigos, lágrimas de tristeza compartidas, manos entrelazadas en momentos de apoyo. Todo cobraba vida, impulsándome a comprender que, con cada viaje de autoconocimiento, creamos un mapa colectivo que une a todos aquellos que buscan lo mismo. En ese momento, comprendí que la conexión no debía buscarse solo en lo tangible, a menudo reside en los lugares más inesperados, aguardando ser descubierta, con el corazón en un puño. Sintiendo el poder de las historias resonando en mi interior, dejé que esa energía se filtrara en mis pensamientos. En ese instante, llegó otra pregunta: ¿cuántos círculos de conexión están ocultos en las historias de aquellos a mi alrededor? ¿Cómo puedo abrir mi mente y corazón a esas narrativas, para que se conviertan en parte de mi propio viaje? Al levantar la vista, una sombra al borde del claro llamó mi atención, algo se movía entre la vegetación espesa. Una figura se asomaba y, aunque me encontraba a un paso de descifrar, una profunda curiosidad me empujaba a seguir adelante. Esa figura podía ser una revelación, un nuevo círculo esperando ser descubierto, o quizás un compañero de viaje que también anhelaba la conexión. Con la piedra en el bolsillo y el eco de innumerables historias resonando en mi ser, me dirigí hacia la sombra misteriosa, sin poder evitar preguntarme, ¿quién será y qué nuevas verdades nos unirá en este camino que apenas comienza? Mientras me acercaba a la sombra, la vegetación parecía susurrar a mi alrededor, y cada hoja era un eco de mi expectativa. En la penumbra,
la figura comenzó a tomar forma. La luz del atardecer se filtraba entre las ramas, proyectando destellos sobre unos ojos que brillaban con sabiduría y misterio. Era un anciano, de rostro sereno y arrugado, un reflejo claro del tiempo mismo. Su presencia emanaba una tranquilidad que contrastaba con la turbulencia que sentía en mi interior. Bienvenido, dijo con voz suave, como si las palabras fueran una extensión de la brisa misma. He estado esperando que llegues. Ese momento suspendido me hizo cuestionarme sobre la naturaleza de su conocimiento y qué historias llevaría consigo, tan cargado de experiencias. ¿Quién eres?, pregunté, la curiosidad cruzando mis labios sin reserva. Soy un guardián de las historias de este bosque, respondió, como si la respuesta fuera tan evidente como el aire que respirábamos. Las historias nos conectan, cada una es un hilo que entrelaza el destino de quienes han pasado por aquí. Las mismas historias que tocaste en el tronco, el anciano hizo un gesto hacia el tronco caído detrás de mí. Lo que has sentido es solo el comienzo. A veces, para encontrar conexiones, es esencial mirar hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Sus palabras resonaron en mí, como un eco lejano que se fue acercando, añadiendo capas de significado a mi comprensión. Sin poder evitarlo, mi mente se llenó de preguntas. ¿Cómo puedo descubrir estas historias? ¿Cómo puedo ser un mejor narrador de mi propia vida y conectar con otros?, indagué, deseoso de obtener respuestas. El anciano sonrió, en sus ojos habían destellos de luz. La verdadera conexión viene del silencio, de la escucha profunda. Las voces de los demás desean ser escuchadas, y en ese acto se revelan las verdades que trascienden el tiempo. Pero también está el arte de contar tu propia historia con valentía, sin miedo a lo que otros puedan pensar. Me sentí transportado, como si cada palabra abriera nuevas puertas en mi corazón. La idea de que la valentía en la narración podía ser una forma de conexión me hacía contemplar mi propia vida. ¿Y si mi historia no es lo suficientemente interesante?, me cuestioné. El anciano dejó escapar una risa suave y cálida. Interesante o no, tu historia es única. Cada vivencia tiene el potencial de resonar en alguien más, de ser un faro en la oscuridad de su propia experiencia. Mientras asimilaba su respuesta, una idea emergía en mí: podía ser portavoz de mi viaje, un explorador no solo del mundo exterior, sino de la intimidad de mi ser. Pero, ¿y si me siento vulnerable al compartir mis fracasos?, protesté, temiendo la desnudez que conllevaría. Dijo, la vulnerabilidad es una fuerza, no una debilidad. En ella reside la esencia de nuestra humanidad. Permítete ser vulnerable, y observarás cómo otros se sienten atraídos hacia ti. Esos hilos invisibles entretejen la red de la vida. Con cada palabra, el anciano iluminaba aspectos de mí que había mantenido en penumbra. Comprendí que al abrirme, cada trozo de conexión se transformaría en un aprendizaje mutuo y en un viaje compartido. Mientras reflexionaba, la figura del anciano se desvaneció lentamente, como una ilusión de luz, dejándome con más preguntas. Me quedé allí, envuelto en la atmósfera mágica del bosque. El aire estaba cargado de nuevas posibilidades, como si el universo me estuviera instando a seguir explorando. ¿Cómo podría ahora ser portador de historias? ¿Qué camino debía seguir para conectar más genuinamente con quienes me rodeaban? Con el eco de sus palabras aún vibrando en mi mente, una inquietud renovada surgió. ¿Qué nuevas historias me aguardan en la senda que aún no he recorrido? ¿Y quién, entre las sombras, será el siguiente en revelar las verdades ocultas en su propia narrativa? La luz del día comenzaba a desvanecerse mientras aún estaba sumido en la reflexión sobre el anciano y su sabia enseñanza. El camino de la vulnerabilidad que se abría ante mí era un camino posible y aterrador, y me encontré en una encrucijada, el peso de la elección reposando suavemente sobre mis hombros. Era un momento de recogimiento, donde la naturaleza parecía detenerse, escuchando mis latides internos como si fueran parte de una sinfonía universal. Caminé lentamente hacia el corazón del bosque, mis pensamientos enredados entre las palabras del anciano. La verdadera conexión viene del silencio, de la escucha profunda. Era un concepto radical que me hizo recordar que muchas veces, el verdadero entendimiento no reside en las palabras que decimos, sino en el espacio que dejamos para que los demás se expresen. Cada criatura, cada persona en mi vida, tenía su propia historia, y en mi deseo de ser escuchado, podría haber olvidado la importancia de ser un buen oyente.
Mientras buscaba el equilibrio entre mi voz y el eco de las voces a mi alrededor, sentí que una conexión comenzaba a formarse en mi corazón. Las experiencias se entrelazaban, cada uno de mis encuentros se convertía en un hilo invisible que tejía un rico tapiz de vida. En ese momento comprendí que mi búsqueda de conexión no era solo para mí, sino para aquellos que también anhelan ser vistos y escuchados. La magia de la vulnerabilidad era que al abrirme yo, abría las puertas para que otros hicieran lo mismo. Cuando la sombra del ocaso comenzó a descender sobre el paisaje, me detuve en un claro donde una suave brisa me acariciaba el rostro. Miré hacia arriba y vi un horizonte lleno de colores cálidos, un recordatorio de que cada final también era un nuevo comienzo. En ese espejismo de luces tenues, comprendí algo profundo: al igual que la luz se dispersa y fragmenta, las conexiones humanas ofrecen la posibilidad de múltiples caminos que se bifurcan y a la vez se entrelazan. No necesité más evidencia. La conexión estaba ahí, palpando en cada susurro del viento, vibrando en cada hoja que danzaba. En el centro de ese vasto cosmos, la revelación más poderosa emergió ante mí: no somos seres aislados, sino parte de una red vibrante de experiencias humanas. La verdadera esencia de cada uno de nosotros radica en las historias que llevamos y cómo elegimos compartirlas, no importa cuán simples o complejas sean. Con el corazón pleno, sentí que cada paso que daba se acercaba más a la creación de un espacio donde los demás pudieran ser ellos mismos, donde las sombras pudieran ser transformadas en luz a través de la sinceridad y la conexión. Era mi llamado a ser un vínculo, una historia en el moteado tapiz de la vida. Cuando finalmente el sol se ocultó y las estrellas comenzaron a brotar en el cielo como destellos de esperanza, recordé la mariposa. Recordé su viaje, la metamorfosis que había experimentado. La mariposa no solo había cambiado, sino que había llevado consigo toda su historia, creando un nuevo ciclo y, al mismo tiempo, conectando con todo lo que la rodeaba. Esa noche, me prometí no solo que compartiría mi historia, sino que daría espacio a otros para que compartieran la suya. En el silencio de la noche, mientras me sumergía en mis pensamientos, una idea se fijó en mi corazón. La vida no es un hilo solitario, sino una vasta tela que tejemos juntos. Es el momento de ser valientes y entrelazarnos. Y así, entre susurros de hojas y el murmullo del viento, entendí que al abrir mi corazón al mundo, cada sombra puede convertirse en luz, y cada historia, por insignificante que parezca, tiene el poder de transformar. Al cerrar los ojos y sentir la paz que despliega el universo en su infinita sabiduría, una última reflexión brotó de mi ser: las conexiones genuinas florecen en el terreno del aliento compartido y la vulnerabilidad abrazada, donde cada historia se convierte en un faro que guía hacia la luz.